Buenas tardes, Buenas profesora. Buenas tardes, jóvenes, profesora. Buenas tardes. buenas tardes con todos. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas Miss. tardes, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, jóvenes. Ya estoy compartiendo mi Muy buenas pantalla. tardes. Espero que estén logrando visualizar. Muy buenas tardes. Voy a esperar a ver un momentito que va ingresando los demás compañeros. Vamos a ver un momentito, jóvenes señoritas, para poder dar inicio con la clase. Sí visualiza mi pantalla, ¿no, jóvenes y señoritas? Buenas tardes, Miss. Sí, se mira mi cita. Muy buenas tardes, gracias. ¿No? Si se está cumpliendo con las clases virtuales que se les ha ofrecido. ¿No? Muy bien, gracias por avisar también por a través del chat que sí están logrando visualizar mi pantalla. Si les pregunto es para no tener ningún inconveniente, ¿no? Cuando ya dé inicio a la clase. Ahora sí vamos a dar inicio con la clase, jóvenes y señoritas. Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas. Bienvenidos al Colegio SANE. Vamos a ir desarrollando, ¿no?, el área de matemática. El tema que vamos a aprender es referido a progresión. Yo soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Antes de dar inicio con la clase, vamos a dar algunas indicaciones. En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos porque todas las clases están siendo grabadas para que ustedes, ¿no?, lo puedan ir visualizando nuevamente la clase y también para aquellos compañeros que no lograron ingresar al aula virtual lo puedan ir visualizando. Segundo lugar, hay que participar jóvenes y señoritas, ¿no? Pueden realizar quizás activando su micrófono. Una vez participado, lo desactivamos nuestro micrófono. Puede que tengan algún inconveniente, ¿no?, con su micrófono, la participación también lo pueden realizar escribiendo a través del chat. Pero hay que tener en cuenta que en el aula virtual tienen que ingresar con sus propios datos. Si alguno de ustedes está ingresando con otros datos, indiquen, ¿no?, a través del chat y también en el grupo donde ustedes se encuentren. Y finalmente, la última recomendación es que tienen que ir anotando, ¿no?, sobre el tema que se va a aprender el día de hoy. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase. Progresión. Antes de definir a qué se refiere progresión, quisiera escuchar a alguno de ustedes, ¿no? ¿Tienen alguna idea a qué se refiere progresión? ¿Alguna participación, jóvenes y señoritas? Parece que no ninguna. Vamos a ir continuando. Se denomina progresión a toda sucesión en la que siempre entre dos términos consecutivos, o sea, cualesquiera de ella, hay una misma relación. Se va mostrando, ¿no?, a continuación el ejemplo de una sucesión. Hay que tener en cuenta que en la clase anterior se ha ido viendo referido a una sucesión. Nos mostraba, ¿no?, puede ser quizás 4 números o quizás 4 letras, ¿no? Y nosotros teníamos que encontrar ya sea el número o quizás la letra que continúa. Pero como ya estamos en el tema de progresión, ¿qué es lo que va a suceder en este tema? Ya no vamos a buscar el término que continúa, vamos a tener que hallar de acuerdo a lo que nos va a pedir. Quizás nos puede pedir el término 100, quizás el término 200, quizás 850, ya depende, ¿no?, qué término nos va a poder pedir hallar. Eso se llama el término general. También vamos a poder hallar lo que es la suma. Y para ello vamos a ir viendo detalladamente. Pero antes de ello, acá en el ejemplo se va mostrando esa sucesión, se va indicando, ¿no?, que está comprendido por los siguientes términos, o sea, el primer término vale 3, el segundo vale 5, el tercer término vale 7, el cuarto término vale 9, y así sucesivamente hasta el término enésimo que vale 2n más 1.
no es una progresión, nos está diciendo. ¿Qué más nos dice? Ya que tiene una diferencia común que es de 2 unidades. Quiere decir, esa diferencia, mira, nosotros comprobamos. 9 menos 7 nos sale 2. ¿Qué más? 7 menos 5 nos sale 2 y 5 menos 3 nos sale 2. Por eso acá nos está diciendo que de su diferencia común, en otras palabras, su razón sale 2, ¿no? Pero cuando nosotros vamos a restar, o sea, de la derecha hacia la izquierda, se resta. Pero si nosotros queremos encontrar de izquierda a derecha, o sea, la razón, vamos a tener que sumar. Mira, 3 más 2, 5. 5 más 2, 7. 7 más 2, 9. Y así vamos a ir continuando. Pero para ello, vamos a ver las clases de progresión. Se tiene 2 clases de progresión. La primera es la progresión aritmética y la segunda es la progresión geométrica. Cada uno de ellos vamos a ir viendo, ¿no? En forma detallada, y aparte también se va a ir observando, ¿no? Las propiedades que se va a tener que utilizar. Ya, en primer lugar, la progresión aritmética se va a representar con PA, ¿no? Con la letra P. Es una sucesión de números, ¿no? Que cualquier término posterior al primero se obtiene sumando, ¿qué cosa? El término anterior por un número obteniendo el posterior número. Si tenemos ahí el A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4 y así sucesivamente, el A sub n es una progresión aritmética, donde podemos escribir de la siguiente manera. El A sub 1 es el primer término, el segundo término sería el A sub 1 más D, el tercer término A sub 1 más 2D, y así sucesivamente hasta el término enésimo, que sería A sub 1 más N menos 1 por D. Es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no? Cuando ya se refiere a una progresión aritmética. Vamos a ver la propiedad del término enésimo de una progresión aritmética. Se va a representar, puede ser con la letra T, N o el A sub n, cualquiera de ellos. Pero en este caso yo voy a ir utilizándolo, el A sub n. Primera fórmula que se va mostrando es el A sub n va a ser igual a ¿quién? Al A sub 1 más n menos 1 multiplicado por r. O puede ser el A sub n igual a ¿quién? El A sub 0 más n multiplicado por r. O sea, hay 2 propiedades que se va a tener que utilizar para poder encontrar el término enésimo. Tener en cuenta, ¿no? Que el A sub 1 se refiere al primer término de la progresión aritmética, la letra n es el número de términos de la progresión aritmética, ¿no? Ya la n pues nos va a decir la cantidad de términos que vamos a tener que hallar. Puede ser 10, 20, quizás 17, depende, ¿no? Del ejercicio. La D o puede ser R, se refiere a la diferencia aritmética de la progresión aritmética y el A sub n es el término enésimo de la progresión aritmética, ¿no? Se está indicando cada de las letras a qué se va refiriendo. Tenemos el ejemplo, nos dice encontrar el término 15 de la progresión aritmética. Estamos teniendo el número 1, 4, 7, 10, 13, 16 y así sucesivamente. En primer lugar, cuando ustedes tengan una sucesión, porque todo ya acá es una sucesión, los números que se van mostrando, lo que vamos a realizar, ¿no? En primer lugar, es encontrar la razón. Y bien claro, bueno, indicaba, ¿no? En la parte de la definición, si hablaba de la progresión aritmética, teníamos que sumar. Quiere indicar, o sea, del primer término para pasar al segundo término vamos a tener que sumar. Quizás en algunas ocasiones nos va a salir la opción de restar también. Acá nosotros vamos a tener que encontrar, ¿no? Del número 1 para llegar al número 4. ¿Qué es lo que se va a tener que realizar? Se va a tener que sumar. Más 3. O sea, 1 más 3 sale 4. El que sigue también tenemos que sumarle más. 4 más 3. 3, 7. El que sigue
7 más 3. 7 más 3, 10. El que sigue, 10 más 3, 10 también más es 13. El que sigue es 13 más 3 es 16. Pero si nosotros no estábamos quizás suponiendo bien del tema de sucesión, sabemos sumar 13, dirá 16 más 3, nos sale 19. Pero en este caso, a nosotros ya estamos viendo el tema de progresión. ¿Qué término nos está pidiendo? El término 15. El 15. El término 15. ¿No? O sea, nos está pidiendo cuántos sale. Es en el término 15, cuánto es el resultado. Quizás acá nosotros podemos encontrar, ¿no? Ir continuando, sumar, más 3, y hasta poder llegar hasta el término 15. Pero imagínense si nos pidieran el término 935. Nos vamos a demorar, pues, ¿no? Imagínense estar ahí aumentando más 3, y qué hora también vamos a terminarlo, ¿no? Quizás en 1 hora, o quizás en media hora, pero lo que se busca en matemática es desarrollar en lo menor tiempo posible. Para ello, hemos visto, ¿no? La parte de la propiedad, la fórmula, que para poder encontrar el término enésimo de una progresión aritmética. ¿Ya? Y nunca olvidarse que en primer lugar tienen que encontrar la razón. Y esa es la razón que realiza, o sea, lo que están de la flecha. Para ello vamos a recordar el término enésimo, es el a sub n igual a ¿quién? A sub 1 más n menos 1 multiplicado por d. Tenemos que, o sea, estoy sacando los datos, el a sub 15 es lo que vamos a tener que desarrollar. Ahora el a sub 1, o sea, se refiere el primer término o el primer número de esa sucesión, pues ese vale, bueno, en este caso vale 1. Ahora la letra D es la razón. Puede estar quizás multiplicándose, puede estar restando, puede estar dividiendo, pero la razón es el número nada más que ustedes van a ir anotando, jóvenes y señoritas. Ya, en este caso es el número 3. Y finalmente la letra N es igual a 15. ¿Qué hacemos? Reemplazamos en la siguiente fórmula. Y esa fórmula, nunca olvidarnos, pues, se refiere al término enésimo de la progresión aritmética. Es el a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 multiplicado por d. N vale 15. El a, bueno, vamos poniendo porque es lo que vamos a tener que hallar, el término 15. El a sub 15 es igual a ¿quién? El a sub 1 vale 1 más n vale 15 menos 1 multiplicado por la letra d que vale 3. En primer lugar, mira, observamos acá tenemos el signo más. Acá tenemos un paréntesis. Cuando nosotros observamos un paréntesis y un número, quiere decir que está la multiplicación. Entonces, ¿qué es lo que van a desarrollar primero? Primero tenemos suma y multiplicación. Nunca deben de olvidarse que primero se desarrolla la multiplicación. Pero antes de ello, voy a tener que reducir dentro de este paréntesis de cuánto sale. De 15 menos 1 sale 14, multiplicado por 3. En la sub 15, el signo igual y el número 1 están bajando, también el signo más está bajando. En primer lugar, desarrollamos esta multiplicación. El número 1 sigue bajando, entonces tendríamos a sub 15 es igual a 1 más. 14 por 3 sale 42. Ahora sí, recién acá voy a sumar 1 más 42. ¿Cuánto sale? 43. El a sub 15 es igual a 43 y eso sería la respuesta que nos está pidiendo hallar el término 15, nos decía en nuestro ejemplo. ¿Y cuánto es ese término 15 vale? Vale 43. Y si quieren comprobar si realmente no se está obteniendo este valor, es lo correcto, pueden realizar, ir sumando de 1 en 1 hasta llegar hasta el término 15 y se van a dar cuenta que sí sale 43. Por eso hay que acostumbrarnos de estar utilizando, ¿no?, las fórmulas para que se nos haga más fácil el desarrollo. Como les indicaba ahí en el ejercicio, suponiendo, nos pediría el término 907, por ejemplo. Pues no vamos a estar sumándole, ¿no?, más 3 y así sucesivamente vamos a ir continuando nuestra sucesión.
Porque a nosotros no nos dice, indiquen detalladamente los 15 números. Simplemente nos dice, encuentren el término 15. Por esa razón es lo que se está utilizando esta propiedad. Y nunca olvidarse. Ahora, la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética. La suma de los n primeros términos de una progresión aritmética vamos a representar ¿con quién? Con el Sn. Ese pues se va a referir la suma y el n es los n primeros términos, ¿no? Que se va a tener que ir sumando. Acá nosotros vamos a tener dos propiedades. Una de ellas es el Sn es igual a ¿quién? El a sub 1 más a sub n multiplicado por n, todo ello dividido entre 2. O pueden utilizar otra propiedad, otra fórmula, que el Sn es igual a ¿quién? El a sub 1 más a sub 1 más n menos 1 multiplicado por d, todo ello multiplicado por n y dividido entre 2. Se está mostrando las dos propiedades. Pero antes de que les explique, ¿no? En qué momento vamos a utilizarlo, cualquiera de ellos, voy a indicarles a qué se va refiriendo cada uno de ellos. El a sub 1 es el primer término de la progresión aritmética. La letra n es el número de términos de la progresión aritmética. La d o r es la diferencia aritmética de la progresión aritmética. El a sub n es el término enésimo de la progresión aritmética y el s sub n es la suma de enésimo término de la progresión aritmética. Si en caso, en el ejercicio, o ya sea el ejemplo, nos pidan hallar el término enésimo y la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética, van a utilizar esta propiedad. Esta propiedad. Pero si en caso, en el ejemplo, les pide hallar de manera, ya, o sea, de frente les dice, ¿no? En hallar el término o la suma de 20 primeros términos de una progresión aritmética, esto es lo que van a tener que desarrollar. Utilizar esta fórmula. El S sub n es igual a A sub 1 más A sub 1 más n menos 1 multiplicado por d, todo ello multiplicado por n y dividido entre 2. Esta de acá van a tener que ir utilizando. Para ello, ustedes ya depende, ¿no? De los ejemplos que se les pida hallar. A continuación se va mostrando el ejemplo, nos dice calcular la suma, ¿no? De una progresión aritmética de razón 4, sabiendo que consta de 12 términos y el primero dice vale 7. Veamos en la resolución. Antes de que les indique, ¿qué sucede? Miren acá en el ejemplo. Acá ya no nos está indicando una sucesión así, ¿no? De manera continua los números. Lo importante es que acá nos está dando ya los datos principales que nosotros vamos a tener que utilizar según la propiedad, ¿no? La suma, ¿no? No nos dice encontrar el término, en este caso el término 12, no nos pide hallar. Entonces vamos a tener que utilizar la segunda propiedad, ¿no? De la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética y que se va mostrando ahí a continuación. Que la suma de los n primeros términos, ¿no? Es igual a ¿quién? El a sub 1 más a sub 1 más n menos 1 multiplicado por d, todo ello multiplicado por n dividido entre 2. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir reemplazando. Miren, a nosotros nos está diciendo el a sub 1 cuánto vale o cuánto es el valor. Mira, nos dice, el a sub 1 se refiere al primer término. El primero dice, ¿vale cuánto? 7. Ya tenemos como dato. ¿Qué más? El valor de n. Acá nos dice consta de 12 términos. Ese consta de 12 términos es el valor de n. Y la letra D es la razón. ¿La razón cuánto vale? 4. El valor de n ya sabemos que cuánto vale, vale 12. Ya los tenemos todos los datos, ¿no? Vamos reemplazando el S sub 12, porque n vale 12, es lo que vamos a hallar, la suma de los 12 primeros términos. Ahora el A sub 1 vale 7, la D o la razón
es igual a 4 y n es igual a 12. ¿Qué nos queda? Reemplazar. Simplemente nos queda reemplazar en la fórmula de acuerdo a lo que nos está pidiendo. Está reemplazándose. El S sub 2 es igual a ¿quién? El A sub 1 vale 7 más el A sub 1 que vale 7 más N que vale 12 menos 1 multiplicado por la letra D que vale 4 y todo ello multiplicado por 12 y dividido entre 2. Ya dense cuenta, ya tenemos todos, son números y nos queda simplemente desarrollar. Pero nunca olvidarse que primero cuando ustedes tengan alguna operación matemática, primero tienen que desarrollar lo que está dentro de un corchete y dentro de ello quizás se encuentran un paréntesis. Primero se desarrolla lo que está dentro de un paréntesis. Y si hubiera suma, también ya lo pueden ir sumando. En este caso me refiero, mira, el número 7 con este 7 pueden desarrollar. Ahora, dentro de este paréntesis vamos a tener que desarrollar la resta. ¿No? Vamos a decir 7 más 7 es 14. ¿Qué más se hace acá? Ahora acá tenemos 12 menos 1, 11. El 4 también baja y está dentro de un corchete. Ahora este 12, con este 2 se van a dividir. 2 entre 2 sale 6. Acá está la respuesta. Ya desapareció esa división. ¿Qué van a hacer? Primero desarrollamos la multiplicación. El S sub 2 es igual a 14 más 11 por 4, 44. Multiplicado por 6. 14 más 44, ¿cuánto sale? 58. Multiplicado por 6. ¿Y cuánto es 58 por 6? Sale 348. El S sub 2 es igual a 348. Quiere decir que se ha tenido que sumar 12 términos, ¿no? De esa sucesión. Y esa suma sale 348. Como vuelvo a indicar, nosotros acá no era ya necesario que nos muestren, ¿no? La sucesión. Los datos principales o que teníamos que utilizar, por ejemplo, el primer término, cuánto vale n y finalmente cuánto vale la razón. De ahí nada más nosotros hemos tenido que reemplazar según la propiedad y hemos encontrado que la suma de 12 primeros términos de esa sucesión sale 348 y eso sería la respuesta. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. Todo bien, profesora. Hasta el momento estamos viendo lo que se refiere, ¿no? Lo que es la progresión aritmética. Hemos visto para poder hallar el término enésimo de una progresión aritmética y acabamos de ver lo que es la suma de los n primeros términos de una sucesión. O sea, el n, en este caso hemos sumado 12 números. En otras palabras, es lo que nos está indicando, ¿no? Por eso se llama el primer término, se refiere el número, o sea, el primer valor, ¿no? De esa sucesión. Y así hemos tenido que hallar. Y acá, por ejemplo, no era necesario saber cuánto vale el término enésimo, porque había otra propiedad que nosotros no debíamos haber utilizado también para poder hallar la suma de los n primeros términos. Si en caso esta propiedad ustedes o esta fórmula no se acuerdan, también lo pueden desarrollar con la otra propiedad. Pero para ello, en primer lugar, tienen que encontrar cuánto vale el término enésimo. Porque en la otra propiedad está el término enésimo, o sea, me refiero a la sub n. Que también reemplazando van a desarrollar y les va a salir lo mismo. Pero ya, ¿qué sucede? Se hacen más procedimientos, ¿no? Nos vamos a demorar. Por eso acá ya en lo más corto posible se está desarrollando la otra propiedad y se está utilizando. Quizás esta propiedad que les estoy mostrando no es muy común, ¿no? Porque hay algunos autores no lo utilizan esta propiedad. Lo que más utilizan es la otra propiedad donde se refiere, pues, ¿no? Que la suma de los n primeros términos, ¿no? De una sucesión, vamos a sumar, ¿quién? El a sub 1 más el término enésimo, y esto de acá
lo vamos a multiplicar por ¿quién? Por n, y todavía lo vamos a dividir entre 2. ¿No? Quizá la gran mayoría de los autores lo utilizan esta propiedad que acabo de escribirlos. Pero va a haber quizás ahí en el ejercicio, les puede decir allá la suma en este caso la suma de cierta cantidad de los números y también, ¿no?, el término de esa cierta cantidad. Entonces, para ello, ahí sí ustedes van a tener que utilizar esta propiedad que acabo de escribir. Si desean, ¿no?, pueden hacerlo también. Pero como vuelvo a repetir, primero van a tener que encontrar cuánto vale la sub n, porque en el ejercicio o en el ejemplo no los indica cuánto vale, simplemente les da como dato cuánto es el a sub 1, cuánto vale n y también cuánto vale la letra d, pero no los está dando como dato el a sub n. Entonces, para ello, con esos datos que se les indican en el ejemplo, van a tener que utilizar según la propiedad que se indica, ¿no? ¿Cuánto es el a sub n? Pues, ¿cuánto era la fórmula del a sub n? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la fórmula? Era, ¿no?, el a sub 1. ¿Qué más? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? El a sub 2. Ajá, vamos a sumar ¿con quién? Con el n menos 1 y lo vamos a multiplicar ¿por quién? Por r. Si desean, vamos a desarrollar, voy a hacerlo acá ordenado y se van a dar cuenta que sí sale 348. Acá nomás voy a escribir, voy a volver a escribir. El a sub n es igual el a sub 1 más n menos 1 multiplicado por r. Ya es lo que primero tienen que hallar es eso. El a sub n, ¿cuánto vale? Para que reemplacen en la suma. El a sub 1, ahí ya bueno lo tenemos. ¿Cuánto vale? Vale 7. Más n es 12. Lo van a restar menos 1. ¿Cuánto vale la razón? Vale 4. 4. Hay que tener en cuenta es el a sub n, ya me pareciera como 11, creo. Ahí ya me muestra. Acá sería 7 más 12 menos 1. 11. Acá nos sale 11. Multiplicado por 4. Primero vamos a desarrollar esa multiplicación. Bajo el 7, 11 por 4. 44. 44. Y 7 más 44, ¿cuánto sale? Acá sería el término 12. 51. ¿Cuánto sale? 51. 51. 51. Vamos a decir que la sub 12 vale 51. Este valor, ¿dónde voy a reemplazar? Miren, acá ve. Voy a decir que la suma de los 12 términos va a ser igual. El a sub 1, ¿cuánto vale? Vale 7. 7. Más 51. 51. La letra n, ¿cuánto vale? Son 12 términos. 12 términos. Dividido entre 2. El s sub 12 es igual 7 más 51. 58. 58. 2 entre 2 sale 6. Sale 6. ¿Y cuánto es? Miren acá, mírenme. ¿Cuánto es 58 por 6? Y acá también, mira, tenemos 58 por 6. ¿Cuánto es? 348. 48. 348. Mira, les estoy demostrando que sale la misma respuesta. Sale la misma respuesta. Ya sea utilizando la otra fórmula o la otra fórmula. Depende, ¿no? Ya de cada uno de ustedes cuál de ellos se recuerda. Pero en este caso yo lo he desarrollado con la otra propiedad. Ya no era necesario desarrollar cuánto vale el a sub
12, porque no nos pide, acá no hay el A sub n, no hay en esta fórmula, no hay el A sub n. Por esa razón, es lo que tienen que tener en cuenta. Vamos a ir continuando. Progresión geométrica. En la progresión geométrica se refiere a la PG, ¿no? Es una sucesión de números, ¿no? Que cualquier término posterior al primero se obtiene multiplicando el término anterior por un número no nulo llamado factor o razón geométrica de la progresión. Si el A sub 1, el A sub 2, A sub 3, A sub 4 y así sucesivamente, ¿no? Estamos teniendo hasta el A sub n, ¿no? Es una progresión geométrica, podemos escribir de la siguiente manera. El A sub 1, ¿no? El A sub 1, ¿qué más nos dice? Multiplicado por R. Tenemos el A sub 1 por el R al cuadrado y así sucesivamente el A sub 1 por R elevado a la n menos 1. Veamos las siguientes fórmulas. Mira, dense cuenta acá en la definición qué palabra está resaltando, multiplicando. La palabra multiplicando quiere decir cuando vamos a ver lo que es la progresión geométrica se tiene que multiplicar. ¿Se han dado cuenta? Cuando definía la progresión aritmética decía sumando. Tenían que sumar, ¿no? Y en este caso ya estamos viendo lo que es la progresión geométrica, se va a tener que multiplicar. Pero ustedes dirán, ¿pero por qué dice multiplicar? Quizá ¿por qué dice sumar? Es que cuando es progresión geométrica me estoy refiriendo a la razón que se va a tener que sumar. O sea, del primer término para pasar al segundo término vamos a tener que sumar. Pero si estamos viendo lo que es la progresión geométrica, vamos a tener que multiplicar. Y mira, dense cuenta dónde se les está indicando. Mira. ¿Qué está sucediendo acá? Mira. El A sub 1 se está multiplicando por R. En el tercer término, el A sub 1 se está multiplicando por R al cuadrado. Y así sucesivamente, esto de acá que se va mostrando es el A sub 1 multiplicado por R elevado a la n menos 1. Y eso va indicando el término enésimo de una progresión geométrica. Hay dos formas, ¿no? Puede ser T sub n o el A sub n, pero yo estoy utilizando el A sub n. El A sub n es igual a A sub 1 multiplicado por R elevado a la n menos 1. Y eso muy similar estaba indicándoles, ¿no? En la anterior, o sea, de que va a ir aumentando de acuerdo al término de esa sucesión. Pero nunca olvidarse que acá, ¿no? ¿Cuál es la fórmula que se tiene que utilizar? Donde el A sub 1 es el primer término de la progresión geométrica y n es el número de términos de la progresión geométrica. R es el factor o razón geométrica de la progresión geométrica. Otro tenemos, el A sub n es el término enésimo de la progresión geométrica. Vamos a ver también lo que es otra fórmula, la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica que se va a representar con el S sub n. Teniendo en cuenta que se va a utilizar ya el S sub n. Antes de que continúe, no sé si tienen dudas, veo que han ido levantando la manito. Sí, me escuchan bien, jóvenes y señoritas, ¿no? Porque por ahí veo que han escrito, me escuchan entrecortado. Veo like que van poniendo, quiere decir que van escuchándome bien. Bueno, parece que no tienen ninguna duda. Ya si posiblemente quizás tengan, ¿no? O me están escuchando un poco entrecortado, puede que tengan una baja cobertura y por esa razón me van escuchando entrecortado. Hay que tratar de buscar una buena cobertura, ¿no? Para que me puedan ir escuchando. Si fuera así todos, ya me vienen a estar escribiendo, ¿no? No creo que suceda con los demás. Hay que tratar de
buscar una buena señal, ¿no? Y por eso a veces sucede, ¿no? Por eso estamos grabando nosotros. Cualquier inconveniente que puedan tener, ¿no? Y ya pues cualquier momento, ¿no? Que puedan tener una buena señal, lo puedan ir visualizando en la clase que se está realizando. Voy a ir continuando, ¿no? Estaba indicándoles, vamos a ver la otra fórmula, que es la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica, a que se refiere el S sub n, ¿no? Vamos representando con el S sub n. ¿Y cuál es la fórmula? Que el S sub n es igual a A sub n multiplicado por R menos el A sub 1 dividido entre R menos 1. Hay que tener en cuenta, ¿no? Que acá antes de desarrollar un ejemplo vamos a ir indicando, ¿no? Cada letra a qué se refiere. O sea, el A sub 1 es el primer término de la progresión geométrica. El n es el número de términos de la progresión geométrica. R es el factor o razón geométrica de la progresión geométrica. El A sub n es el término enésimo de la progresión geométrica y el S sub n es la suma de enésimo término de la progresión geométrica. A continuación se va a ver el ejemplo. Acá nos pide hallar el enésimo término y también nos está pidiendo hallar la suma de enésimo término. O sea, nos está pidiendo utilizar las dos fórmulas de la progresión geométrica. ¿De qué lugar? Del lugar 8, de la progresión geométrica. Y nos está mostrando la siguiente sucesión, ¿no? Cuando nos muestran así una sucesión, o sea, en este caso hay una manera, ¿no? De estar mostrándonos quizás los números o posiblemente nos puedan decir, ah, el primer término vale tal número, después la razón es tanto, ¿no? Y ya no nos va a mostrar esto de acá, pues. Esta sucesión ya no nos va a mostrar, ¿no? Muy similar, también se puede desarrollar como en la anterior clase que se ha ido viendo de la progresión. ¿Qué tal, profesora? Buenas tardes. Discúlpame la demora. Tuve problemas con mi conexión a internet. Buenas tardes. No hay ningún problema. Como estaba indicando, bueno, las clases están siendo grabadas, ¿no? Y así pues puedes ir ya visualizándolo en la clase, ¿no? Que se ha ido viendo ya de la anterior. Voy a ir continuando. Estamos viendo la sucesión que nos está mostrando qué es lo que vamos a realizar. En primer lugar, ya sea cuando van a hallar una progresión geométrica o quizás aritmética, nunca olvidarse que deben de encontrar la razón. Cuando es aritmética, esa razón se va a tener que sumar. Y cuando es geométrica, se va a tener que multiplicar, ¿no? O sea, del primer término para pasar al segundo término, voy a multiplicar. Como estoy viendo, lo que es la progresión geométrica se va representando con la letra PG. El 2 se va a multiplicar ¿con quién? Con el número 3. 2 por 3 es 6. Ahora el que sigue también, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que multiplicar, pues, ¿no? Mira, de 6 por 3, 18. Y sigo multiplicando. ¿Por qué sigo realizando? Para poder comprobar si cumple con todo. El 18 por 3, 54. Sigo multiplicando. 54 por 3, 162. Hasta ahí nada más ustedes tienen que ir comprobando. Lo que tienen que tener en cuenta que esta razón, ¿no? Lo que se está mostrando, la multiplicación, tiene que cumplir, pues, ¿no? Salir los términos que se va mostrando. En primer lugar, vamos a hallar el enésimo término, ¿no? Nos dice hallar el enésimo término. Estamos teniendo, ¿no? El enésimo término para poder hallar, en la continuación que se va mostrando es la fórmula. El A sub n es igual al A sub 1 multiplicado por R, elevado a ¿quién? A la n menos 1, ¿no? Vamos a hallar el enésimo término que tenemos como datos, vamos a ir sacando. Nos está pidiendo hallar, o sea, del término lugar 8, ¿no? Entonces quiere decir el término 8 es lo que vamos a tener que encontrar en primer lugar. Ahora el primer término o el primer valor de la sucesión pues vale 2, ahí está 2.
la razón que acabamos de encontrar, ¿no? Que están todos, se va mostrando. Mira, dense cuenta, acá se está multiplicando, dice, por 3. No me vayan a poner que el R es igual acá por 3, no. Simplemente me van a poner el número, por eso les indicaba. El número ya puede estar quizás sumando, puede estar restando, puede estar multiplicando, quizás puede estar dividiendo hasta incluso. Nunca olvidarse que deben de considerar esa razón simplemente el número. Por eso acá está poniendo 3. El n es igual a 8. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener que reemplazar en la fórmula. Reemplazamos para poder encontrar el término 8. El a sub n es igual a a sub 1 multiplicado por r elevado a la n menos 1. N vale 8. Vamos reemplazando. El a sub 8 es igual a, aquí en primer término vale 2 multiplicado por r, la razón que vale 3. N vale 8, 8 menos 1. En primer lugar, vamos a desarrollar este exponente. Vamos a ir reduciendo. El a sub 8, el signo igual, el número 2 va a bajar y también el número 3. O sea, esa base. Ahora, 8 menos 1 vale 7. En primer lugar, voy a desarrollar acá el 3 elevado a la 7. No me vayan a desarrollar cuando ustedes tienen de esa forma. Ah, la profesora nos dijo desarrollamos primero la multiplicación. No, me vayan a desarrollar de esta forma. 2 por 3 me lo desarrollan y luego el exponente. No, primero tienen que desarrollar cuando tienen de esa forma. Primero es la potencia. ¿Y cuál llamo potencia? Tengo una base y está elevado a un exponente. Es lo que primero tenemos que desarrollar. Luego al último todavía voy a hacer la multiplicación. Primero ahí, ¿qué quiere decir? Que esa base 3 se va a tener que multiplicar 7 veces por sí mismo. O sea, 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3 y por 3. O sea, 7 veces se va a tener que repetir el número 3. Y cuando ustedes multiplican, les va a salir 2187. Está bajando el a sub 8, el signo igual también está bajando, el número 2 también está bajando. Acá sí recién vamos a realizar la operación de la multiplicación. O sea, el 2 se va a multiplicar por 2187. ¿Cuánto sale eso? Sale 4374. El a sub 8 es igual a 4374. Y eso sería la respuesta del término 8. Y también nos está pidiendo hallar la suma, ¿no?, de enésimo término. Y para ello tienen que recordar pues esta fórmula. Lo que acabamos de encontrar es esto de acá. R, bueno, estoy indicando como dato, el a sub 1 también, y n también. Y acá estoy diciendo que vamos a sumar los 8 primeros términos. Bueno, no sabemos cuánto sale esa suma. El primer término vale 2, R vale 3, N vale 8 y el A sub 8 vale, acá que acabamos de encontrar, pues es 4374. ¿Qué nos queda? Reemplazar en la fórmula. Vamos a decir, el S sub 8 va a ser igual a ¿quién? A 4374 multiplicado por R, que vale 3, menos ¿quién? El primer término es 2 dividido entre R, que vale 3, menos 1. ¿Qué hacemos en primer lugar? La multiplicación. El 4374 multiplico por 3 sale 13.122. Menos 2 dividido entre 3 menos 1. ¿Cuánto es 13.122 menos 2? Sale 13.120. ¿Dividido entre quién? 3 menos 1 sale 2. Vamos a dividir 13.120 entre 2. ¿Y cuánto sale eso? Nos sale 6.560. En la suma de los 8 primeros términos de esta progresión geométrica, ¿no?, que estamos desarrollando, los 8 términos de esa sucesión se está sumando y nos sale 6.560. Y eso sería la respuesta. ¿Por qué acá ya sale un poco elevado? Es que como aparece la multiplicación, o sea, se va aumentando, pues más extenso el número. Pero cuando nosotros hemos hallado la suma en una progresión aritmética, nos ha salido menor valor. ¿Por qué? Es que ya la razón simplemente se está sumando. Por esa razón es lo que sale menor valor, ¿no? Si bien recuerdan, habíamos desarrollado, si no me equivoco, eran 12 términos, creo, de una sucesión, pero en este caso de la progresión aritmética.
15 términos. 15 términos hemos desarrollado, ya sea 12 o 15, nos ha salido un menor valor. Pero acá, porque ya sale un poco elevado, como vuelvo a indicarles, estamos ya multiplicando. Como se va multiplicando, se va haciendo más extenso, pues. Y ustedes tienen que saber diferenciar. Cuando les habla de una progresión aritmética, nunca olvidarse, la razón tengo que sumar. Y si me dicen progresión geométrica, a la razón debo de multiplicar, o sea, del primer término para pasar a otro término, o sea, el segundo término debo multiplicar. Del mismo modo, del segundo término para pasar al tercer término, también multiplico y así voy a ir multiplicando. Quizás acá hubiera sido un poco fácil, sencillo de poder quizás encontrar el término 8, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si nos pedían quizás el término 15, el término 20? Vamos a demorar, pues, de estar ahí multiplicando, ¿no? Entonces, para ello es lo que se va aprendiendo esas fórmulas. Hay que tener en cuenta y nunca olvidarnos las fórmulas, tanto de progresión aritmética y lo que es la progresión geométrica. Puede ser de término enésimo o también la suma de los n primeros términos, ya de cualquiera de ellos, ¿no? Puede ser aritmética o puede ser quizás geométrica. Vamos continuando. Ahora vamos a ver los ejercicios. Tenemos ahí, nos dice, sabiendo que, nos está mostrando, el A sub 1 dice es igual a 7 y R dice es igual a 2. Hallar la suma de los 9 primeros términos de la progresión geométrica. ¿Qué sucede ya acá? No nos muestra la sucesión. Simplemente nos está indicando los datos principales que nosotros tenemos que utilizar, ¿no? En la fórmula de la suma de los, ¿qué cosa? ¿Cuántos números vamos a sumar? 9 números. ¿Y cuál es la fórmula? Cuando, acá usted también saber diferenciar, cuando era aritmética, habían dos fórmulas, ya sea de término general o también la suma del enésimo término, ¿no? Tenemos que utilizar, o sea, de manera independiente. O sea, de manera directa ya podíamos encontrar lo que era la suma. Pero ¿qué sucede ya cuando nos habla de lo que es geométrica? Necesariamente tenemos que hallar el término enésimo. Porque había una fórmula de la suma de los n primeros términos y también lo que es el término enésimo. En este caso, término enésimo y el otro es la suma de los n primeros términos de la progresión geométrica. O sea, las dos fórmulas tenemos que utilizarlo en progresión geométrica. No como era en aritmética, o sea, de manera directa encontrábamos la suma. Acá primero tenemos que encontrar el término enésimo. Vamos a ir reemplazando los datos, ¿no? Se va sacando el A sub 9, es lo que vamos a tener que encontrar, o sea, el término 9. R nos está diciendo que vale 2, el A sub 1 vale 7, bien claro ahí nos dice, N es igual a 9. ¿Qué hacemos? Reemplazamos en la fórmula, se va a ir reemplazando. El A sub 9 va a ser igual a ¿quién? Primer término vale 7, multiplicado por R que vale 2, elevado a la N que vale 9 menos 1. El A sub 9 es igual a 7 multiplicado por 2. Ahora voy a desarrollar la resta de 9 menos 1, 8. ¿Qué voy a hacer primero? 2 elevado a la 8 voy a desarrollar. Que esa base 2 se va a tener que multiplicar 8 veces por sí mismo. ¿Y cuánto sale 2 elevado a la 8? Mira, quiere decir, mira, 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. El número 7 está bajando, el A sub 9 también, el sin igual también está bajando. Acá ustedes pueden coger quizás de 2 en 2, van cogiendo, van reduciendo, o si no, van multiplicando, pues este 7 con los demás que se va apareciendo de la multiplicación de 2. 2 a la 8 sale 256, ¿no? Baja la sub 9, baja el signo igual, baja el número 7. ¿Qué hago luego? El 7 multiplicado por 256 sale 1792. El A sub 9 es igual a 1792. Una vez que hayan encontrado el término, ¿no? 9,
de la progresión geométrica van a reemplazar, ¿no? Y la fórmula de la suma. El S es la suma de los n primeros términos de la progresión geométrica. El S sub n es igual a la sub n multiplicada por R menos el A sub 1 dividido entre R menos 1. Sacamos cada uno de ellos sus datos. El S sub 9 es lo que vamos a tener que desarrollar. R es igual a 2, el A sub 1 vale 7 y el A sub 9 es igual a 1792. ¿Qué nos queda? Reemplazar en la fórmula. El S sub 9 va a ser igual a ¿quién? A 1792 multiplicado por R que vale 2 menos el A sub 1 que vale 7 dividido entre R que vale 2 menos 1. ¿Qué hacen luego? Van a tener que desarrollar la multiplicación de 1792 multiplicado por 2. ¿Cuánto sale? 3584 menos 7 dividido entre 1. ¿Por qué? 2 menos 1 sale 1. Y como bien saben, cualquier número dividido entre 1 sigue siendo ese cualquier número. En este caso, la diferencia de 3584 menos 7 sale 3577. Dividido entre 1 sigue siendo 3577. Y eso sería la respuesta. Acá recién, mira, hemos desarrollado varios procedimientos todavía para poder indicar la respuesta. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas, ¿no? Con lo que se está desarrollando del ejercicio. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, vamos a ir continuando. Nunca olvidarse y recordar, o sea, simplemente utilizar las propiedades. Si ustedes, ¿no? Antes de que pase, ¿no? Quizás con otro ejercicio, lo principalmente ustedes tienen que tener en cuenta es esto. Sacar los datos. ¿Para qué sacan los datos? Para que puedan reutilizar y reemplazar en la fórmula. Acá ya, como vuelvo a repetir, no era necesario que nos indique esa sucesión. Principalmente es saber cuánto vale la razón, cuánto vale la sub 1 y también cuánto vale n. ¿No? Y esos son los datos que se nos ha ido indicando. Y lo demás ya esos ustedes tienen que saber, ¿no? Cuáles son los procedimientos que tienen que seguir. Este ejemplo que se ha ido mostrando es de progresión geométrica. Mami. Tenemos otro ejemplo. Ahí está mostrándose el ejemplo, nos dice, ¿no? Bueno, el ejercicio nos dice hallar el enésimo término y suma de enésimo término del lugar 10. ¿De qué? De la progresión aritmética. Se va mostrando la sucesión. Cuando nos muestra la sucesión, nunca deben de olvidarse que en primer lugar tienen que encontrar cuánto vale la razón. Ya, principalmente cuando les muestra acá la sucesión, tienen que encontrar la razón. Una vez encontrada esa razón, ya depende de qué les esté pidiendo, ¿no? Puede ser quizás aritmética, una progresión aritmética, o puede ser quizás geométrica. Ya depende de cuál les pide a ustedes, van a tener que utilizar la fórmula. Pero hay que tener en cuenta que acá en este ejercicio nos está pidiendo hallar el enésimo término y también nos está pidiendo hallar la suma de enésimo término de la progresión aritmética. En primer lugar, voy a ir encontrando la razón y en la definición que me decía en la progresión aritmética debo de ir sumando. Entonces quiere decir que del número 2 para llegar al número 6 voy a sumar. 2 más 4 es 6. El que sigue, 6 más 4, 10. Continúo, 10 más 4, 14. Y finalmente, 14 más 4 es 18. Todos tienen que ser iguales, los mismos números. ¿Qué pasaría si uno de ellos quizás es otro valor?
se les va a hacer bien difícil, puede utilizar las propiedades. Por eso nunca olvidarse que deben de ser iguales, eso es razón. Si se va sumando más 4, todos deben ser más 4. Si se va sumando Si quizás suma más más 3, 12, todo tiene que ser más 3. así es. Si fuera más 12, por ejemplo, en todos tiene que estar más 12, más 12, más 12. Más 12, más 12. Si uno de ellos, ¿no? Suponiendo que fuera otro valor, se está sumando, quiere decir que ha habido un error, pues, en esa sucesión que se va indicando. Nunca olvidarse que la razón debe de ser el mismo valor. En primer lugar, vamos a hallar el término enésimo, o el enésimo término también. La fórmula es lo siguiente, la sub n es igual a la sub 1 más n menos 1 multiplicado por r. ¿Dónde voy a ir indicando cada uno de ellos cuánto vale? El a sub n va a ser para mí, ¿qué me está pidiendo ahí? Al lugar 10. Entonces, n va a valer 10. Por eso estoy poniendo el a sub 10, es lo que voy a desarrollar. El primer término o el primer valor de la sustitución vale 2. Ahora, r vale 4. Y n vale 10. Acá, ¿por qué no va a quizás valer otro valor, no? Suponiendo ver así, por ejemplo, acá más 3. Acá yo no voy a poner mi razón, no voy a poner 1 quizás 4 y el otro mi razón, no voy a poner pues que vale 3. Y esa forma no se desarrolla. Tienen que tener un solo valor en lo que es la razón. Si por ahí aparece un error, hay que corregirlo, ¿no? Suponiendo haber estado acá más 3. Si hubiera estado suponiendo acá 14 más 3, acá no hubiera estado escrito 18. ¿Qué número hubiera estado escrito? 17. Pero si yo estoy teniendo que en las anteriores estoy sumando más 4, acá también debo de sumarle más 4, entonces por lo tanto acá debe de ser 18, pues no, si yo quiero quizás corregir, pero en este caso como nos está mostrando que esto está bien, ¿no? Esa sucesión no es necesario, pero les estoy indicando posiblemente puede ir ocurriendo, ¿no? De esa forma. ¿Qué hacen? Reemplazamos. El a sub 10 es igual a 2 más 10 menos 1 multiplicado por 4. Desarrollamos en primer lugar lo que está dentro del paréntesis. Los demás van a bajar. El a sub 10 baja, el número signo igual también, el número 2 también baja, el número 4 también va a bajar. Ahora 10 menos 1 sale 9. Primero desarrollo la multiplicación. De 9 por 4 sale 36. Y 36 lo voy a sumar más 2. ¿Cuánto sale? 38. Esta es una primera respuesta. ¿Qué hago? Voy a reemplazar en dónde ya para hallar la suma de enésimo término. ¿Y cuál es la fórmula? El S sub n es igual a la sub 1 más a sub n multiplicado por n dividido entre 2. Voy indicando los datos. N vale 10, el primer término de esa sucesión vale 2. Ahora el a sub 10 es igual a 38 y n es igual a 10. ¿Qué hago? Reemplazo en la fórmula. El S sub 10 es igual a ¿quién? A 2. El a sub 1 vale 2 más el a sub n 38 multiplicado por 10 dividido entre 2. Ahora 2 más 38, 40. Multiplicado por 10 entre 2. 10 entre 2, 5. El número 40 baja. 40 por 5, ¿cuánto es? 200. El S sub 10 es igual a 200. Y eso sería la respuesta. Acá les estoy mostrando, ¿no? Con la otra fórmula. Y aparte estamos desarrollando esas dos fórmulas porque nos está pidiendo hallar. Bueno, jóvenes, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Si en caso por ahí tuvieran alguna duda, ya me pueden ir consultando a mi número personal para poder ayudarles las dudas que ustedes puedan tener. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, profesora. Hasta luego, mis. Chao, profesora. Chao, chao, profesora. Hasta luego, mis.